Los Balcanes. Durante décadas, la antigua Yugoslavia se erigió como un testimonio de unidad, un tapiz tejido a partir de diversas culturas y etnias. Pero los hilos de esta frágil unidad comenzaron a deshacerse a finales del siglo XX, culminando en una brutal guerra civil que destrozó la nación. Acompáñenos a profundizar en las narrativas de posguerra de Croacia y Serbia, explorando sus caminos hacia la reconstrucción y sus identidades en evolución en el siglo XXI. Croacia, una vez una república vibrante dentro de Yugoslavia, soportó la peor parte de la devastación de la guerra. Sin embargo, incluso en medio de las ruinas, el espíritu del pueblo croata permaneció intacto. Con notable determinación, comenzaron la ardua tarea de reconstruir su nación. Hoy, Dubrovnik se erige como un símbolo de la resiliencia de Croacia, con sus antiguas murallas restauradas a su antigua gloria. La experiencia de la posguerra de Serbia difirió notablemente de la de Croacia. El peso de las sanciones y la carga de los tribunales de crímenes de guerra proyectaron una larga sombra sobre los primeros años de reconstrucción de Serbia. A pesar de estos desafíos, Serbia también se embarcó en un proceso de reconstrucción. La nación se centró en reparar su infraestructura, reactivar su economía y restablecer su lugar en el escenario internacional. La guerra en Yugoslavia no fue simplemente un conflicto de fronteras y territorios, fue un choque de narrativas, una batalla por la historia misma. En Croacia, la narrativa de la guerra se centró en la lucha del país por la independencia y la autodeterminación. Serbia, por otro lado, lidió con una narrativa más compleja y controvertida. Navegar por estas narrativas encontradas se volvió esencial para que ambas naciones avanzaran. Justicia y reconciliación. Enfrentando crímenes de guerra. El Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia buscó responsabilizar a los perpetradores de las atrocidades cometidas durante el conflicto. Croacia abrazó en gran medida el mandato del tribunal, viéndolo como un paso necesario hacia la reconciliación nacional. Serbia vio al tribunal con más recelo, percibiéndolo como parcial contra los serbios. Realidades económicas. Trazando rumbos diferentes. Croacia siguió un camino de liberalización económica e integración con las estructuras europeas. El turismo surgió como un motor clave de la recuperación económica de Croacia. Serbia, inicialmente aislada, enfrentó un camino económico más arduo, pero ha logrado avances en los últimos años. Alianzas cambiantes. La geopolítica de la reconstrucción. Croacia buscó activamente lazos más estrechos con Occidente, uniéndose a la OTAN y a la Unión Europea. Serbia, por otro lado, fortaleció sus lazos con Rusia y China. El panorama geopolítico cambiante de los Balcanes ha influido profundamente en la reconstrucción de posguerra tanto de Croacia como de Serbia. El poder de la memoria. Recordando el pasado, dando forma al futuro. Croacia preservó activamente la memoria de la guerra, erigiendo numerosos museos y monumentos conmemorativos. Serbia adoptó un enfoque más ambivalente hacia la memoria, reflejando un deseo de pasar página de un pasado doloroso. La forma en que una nación recuerda su pasado inevitablemente da forma a su presente y futuro. Tendiendo puentes. La búsqueda de la reconciliación y el perdón. La reconciliación, un viaje largo y arduo, a menudo comienza con un solo paso. A pesar de los desafíos, ha habido ejemplos inspiradores de iniciativas de base que promueven la reconciliación. El camino hacia la reconciliación requiere paciencia, empatía y voluntad para afrontar verdades dolorosas. La próxima generación. Perspectivas de la juventud sobre un futuro compartido. Los jóvenes de Croacia y Serbia tienen una perspectiva única sobre el futuro de las relaciones entre los dos países. Sus identidades están moldeadas por aspiraciones compartidas para un futuro mejor, no por divisiones étnicas o lealtades de tiempos de guerra. Al fomentar el diálogo y promover el entendimiento intercultural, ambos países pueden aprovechar el potencial de esta generación para construir puentes de paz. Renacimiento cultural, arte, música y el lenguaje de la curación. El arte posee una capacidad única para trascender las divisiones políticas y hablar un lenguaje universal de curación y esperanza.
La música y el cine han jugado papeles vitales en la construcción de puentes y la promoción de la reconciliación. Al apoyar la expresión artística y fomentar las colaboraciones, ambos países pueden aprovechar el poder transformador del arte para curar las heridas del pasado. El largo camino por recorrer. Retos y oportunidades en el camino hacia una paz duradera. El camino de la guerra a la paz duradera rara vez es lineal o sin contratiempos. Tanto Croacia como Serbia, a pesar de los importantes progresos en la reconstrucción de la posguerra, siguen enfrentándose a retos que amenazan con reavivar las tensiones y socavar los esfuerzos de reconciliación. El oportunismo político, que a menudo explota los sentimientos nacionalistas para obtener réditos electorales, sigue siendo un obstáculo persistente. La retórica incendiaria, las disputas territoriales y la manipulación de las narrativas históricas siguen alimentando la desconfianza y la división. Abordar estas cuestiones requiere un liderazgo responsable, comprometido con el diálogo, el compromiso y una visión compartida de un futuro pacífico. Las disparidades económicas entre Croacia, miembro de la Unión Europea, y Serbia, que aún aspira a su adhesión, también plantean retos. La diferencia de nivel de vida y de oportunidades puede alimentar el resentimiento y dificultar la reconciliación. Promover la cooperación económica transfronteriza, la inversión y los proyectos de infraestructura puede ayudar a salvar esta brecha y fomentar una mayor interdependencia. A pesar de estos retos, el futuro de las relaciones entre Croacia y Serbia no está exento de esperanza. Las organizaciones de la sociedad civil, los artistas y, lo que es más importante, las generaciones más jóvenes están trabajando activamente para tender puentes de entendimiento, promover la reconciliación y crear un futuro común libre de la sombra del conflicto. Sus esfuerzos, aunque a menudo pasados por alto, representan la verdadera esperanza de una paz duradera en la región. El factor de la Unión Europea, un catalizador para la cooperación o una fuente de nuevas tensiones. La Unión Europea ha desempeñado un papel complejo en la reconciliación de posguerra entre Croacia y Serbia. La promesa de adhesión a la UE ha incentivado reformas democráticas y fortalecido el Estado de Derecho. La adhesión de Croacia a la UE en 2013 demostró el potencial transformador de la integración europea. Sin embargo, el proceso de ampliación de la UE también ha exacerbado tensiones. La entrada de Croacia en la UE alteró el equilibrio de poder en la región. Las negociaciones para la adhesión de Serbia a la UE han estado marcadas por retrasos y condiciones. El papel de la UE como mediador ha tenido resultados dispares. La influencia de la UE se ha visto limitada por la dinámica política existente. Los críticos argumentan que el enfoque de la UE ha eclipsado la necesidad de un diálogo más profundo. El impacto de la UE en la reconciliación sigue siendo un trabajo en curso. La UE debe adoptar un enfoque más matizado que aborde las causas profundas de la desconfianza. La cooperación económica, a menudo pasada por alto en medio de las complejidades de la reconciliación política, tiene un potencial inmenso para fomentar lazos más estrechos entre Croacia y Serbia. A pesar de su historia compartida y su proximidad geográfica, las relaciones económicas entre ambos países se han visto dificultadas por la persistente desconfianza, los obstáculos burocráticos y el legado de conflictos pasados. Sin embargo, hay signos alentadores de progreso. El comercio entre Croacia y Serbia ha crecido de forma constante en los últimos años, impulsado por la creciente demanda de bienes y servicios a ambos lados de la frontera. La pertenencia de Croacia a la UE ha abierto nuevos mercados para las empresas serbias, mientras que la ubicación estratégica de Serbia y sus menores costes laborales han atraído la inversión croata. Los proyectos conjuntos de infraestructuras, especialmente en los ámbitos del transporte y la energía, ofrecen nuevas oportunidades de cooperación y beneficios económicos compartidos. La mejora de las conexiones por carretera y ferrocarril entre Croacia y Serbia facilitaría el comercio, el turismo y los contactos interpersonales. Del mismo modo, la cooperación en el sector energético, como la construcción de gasoductos transfronterizos, podría mejorar la seguridad energética y reducir la dependencia de proveedores externos. Al promover la interdependencia económica, Croacia y Serbia pueden crear un círculo virtuoso de cooperación, confianza y prosperidad compartida. El aumento del comercio, la inversión y los proyectos conjuntos pueden ayudar a derribar barreras, fomentar el entendimiento mutuo
y sentar las bases de un futuro más pacífico y próspero. Mientras que los líderes políticos y los diplomáticos desempeñan un papel crucial en la configuración de las relaciones bilaterales, la verdadera reconciliación depende en última instancia de la voluntad de la gente corriente de tender la mano a través de las divisiones, construir puentes de entendimiento y reclamar un sentido de humanidad compartida. Los contactos interpersonales, a menudo forjados a través del diálogo, el intercambio cultural y las experiencias compartidas, tienen el poder de trascender las diferencias políticas y fomentar una verdadera empatía y respeto. Una de las formas más eficaces de fomentar los contactos interpersonales son los programas de intercambio juvenil. Al reunir a jóvenes de Croacia y Serbia, estos programas ofrecen oportunidades de aprendizaje intercultural, rompen estereotipos y crean amistades duraderas que trascienden las fronteras nacionales. Los participantes regresan a casa con una comprensión más profunda de la cultura, la historia y las perspectivas de sus vecinos, convirtiéndose en embajadores de la paz y la reconciliación en sus propias comunidades. Los programas de intercambio cultural, que muestran las ricas tradiciones artísticas de ambos países, también desempeñan un papel vital en la promoción del entendimiento y la apreciación. Los festivales de cine conjuntos, los conciertos de música, las exposiciones de arte y los actos literarios ofrecen plataformas para que artistas y público de Croacia y Serbia conecten, compartan sus historias y celebren su patrimonio común. Al invertir en los contactos interpersonales, Croacia y Serbia pueden nutrir a una nueva generación de líderes y ciudadanos comprometidos con el diálogo, el entendimiento y la coexistencia pacífica. Estos contactos, basados en la confianza, la empatía y las experiencias compartidas, representan la base para una paz y una reconciliación duraderas. Aunque las armas han callado hace tiempo, las guerras yugoslavas siguen proyectando una larga sombra sobre las relaciones entre Croacia y Serbia. Las cuestiones no resueltas del pasado, en particular los crímenes de guerra, las personas desaparecidas y las disputas sobre la propiedad, siguen siendo piedras en el camino hacia la plena reconciliación. Abordar estas cuestiones sensibles, aunque políticamente difícil, es esencial para curar las heridas del pasado y construir un futuro basado en la justicia y la rendición de cuentas. La cuestión de la rendición de cuentas por los crímenes de guerra sigue siendo especialmente polémica. Aunque el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia llevó a algunos responsables ante la justicia, muchas víctimas y sus familias aún esperan que se haga justicia. Croacia y Serbia deben seguir cooperando entre sí y con las instituciones internacionales para garantizar que todos los responsables de crímenes de guerra rindan cuentas, independientemente de su origen étnico o afiliación política. La suerte de los desaparecidos durante la guerra sigue atormentando a las familias de toda la región. Miles de personas siguen desaparecidas y su desaparición es una fuente constante de dolor e incertidumbre para sus seres queridos. Croacia y Serbia deben dar prioridad a la búsqueda de las personas desaparecidas, proporcionar a las familias las respuestas que merecen y cerrar este doloroso capítulo. Las disputas sobre la propiedad, derivadas del desplazamiento de millones de personas durante la guerra, también deben abordarse de forma justa y equitativa. Resolver estas disputas, a menudo complicadas por ambigüedades legales y reclamaciones contradictorias, es esencial para fomentar la reconciliación y reconstruir la confianza entre las comunidades. Croacia y Serbia deben trabajar juntas para encontrar soluciones que aborden los legítimos agravios de quienes perdieron sus hogares y propiedades, al tiempo que promueven la reconciliación y la coexistencia pacífica. Hacia un futuro compartido. Visiones de reconciliación y cooperación en el siglo XXI. A pesar de los retos que se avecinan, hay razones para un optimismo cauto sobre el futuro de las relaciones entre Croacia y Serbia. El paso del tiempo, la aparición de nuevas generaciones menos atadas a los conflictos del pasado y el creciente reconocimiento de los beneficios de la cooperación ofrecen destellos de esperanza para un futuro más pacífico y próspero. Una de las señales más alentadoras es el creciente reconocimiento entre los jóvenes de ambos países de que sus destinos están entrelazados. Libres del peso de los agravios del pasado, es más probable que se vean como vecinos y socios, en lugar de adversarios. Esta generación, criada en un mundo más interconectado, entiende que la cooperación, no el conflicto, es el único camino hacia un futuro mejor. La Unión Europea,
a pesar de sus defectos, sigue siendo una poderosa fuerza de reconciliación y cooperación en la región. La perspectiva de la adhesión a la UE ha impulsado importantes reformas tanto en Croacia como en Serbia, promoviendo la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Si bien el camino hacia la adhesión a la UE puede ser largo y arduo, el objetivo común de la integración europea puede servir como catalizador para superar las divisiones del pasado y construir un futuro más próspero y estable. El camino hacia la reconciliación rara vez es fácil o sencillo. Requiere paciencia, perseverancia y voluntad de afrontar verdades dolorosas. Sin embargo, aprendiendo de los errores del pasado, abrazando el diálogo y la cooperación e invirtiendo en la próxima generación, Croacia y Serbia pueden construir un futuro definido no por el conflicto y la división, sino por la paz, el entendimiento y la prosperidad compartida. La larga sombra de Kosovo. Un reto persistente para la reconciliación. El estatus sin resolver de Kosovo sigue proyectando una larga sombra sobre la región, obstaculizando los esfuerzos de reconciliación y alimentando las tensiones políticas. Para Serbia, la pérdida de Kosovo sigue siendo una fuente de profunda resonancia emocional y un grito de guerra para el sentimiento nacionalista. La guerra de Kosovo de 1999 terminó con la intervención de la OTAN y el establecimiento de un protectorado administrado por la ONU. Kosovo declaró su independencia en 2008, una medida reconocida por muchos países occidentales, pero rechazada por Serbia. Este estatus sin resolver ha creado un callejón sin salida diplomático que obstaculiza tanto el proceso de adhesión de Serbia a la UE como la estabilidad regional en general. Cooperación regional, tendiendo puentes en los Balcanes occidentales. Más allá de los retos específicos que plantea la cuestión de Kosovo, la región de los Balcanes occidentales en general se enfrenta a un legado común de conflicto, desconfianza y subdesarrollo. Sin embargo, en medio de estos retos, existe un creciente reconocimiento de que la cooperación regional, en lugar de la competencia de suma cero, ofrece el mejor camino hacia una paz, una estabilidad y una prosperidad duraderas. La Unión Europea, a través de su política de ampliación y de diversas iniciativas regionales, ha desempeñado un papel importante en la promoción de este espíritu de cooperación. La perspectiva de la adhesión a la UE ha servido como un poderoso incentivo para que los países de la región emprendan reformas democráticas, fortalezcan el Estado de Derecho y aborden las disputas bilaterales. Un ejemplo notable de cooperación regional es el Proceso de Berlín, iniciado en 2014, que reúne a los países de los Balcanes occidentales, los Estados miembros de la UE y otras partes interesadas para fomentar el diálogo, el desarrollo económico y la conectividad regional. A través de iniciativas como la Oficina Regional de Cooperación Juvenil, UORCJ, el Proceso de Berlín pretende tender puentes entre los jóvenes de toda la región, promoviendo la reconciliación, el entendimiento y una visión compartida del futuro. A pesar de estos avances positivos, la cooperación regional en los Balcanes occidentales sigue siendo frágil y susceptible de sufrir reveses. Las tensiones políticas, los agravios históricos no resueltos y la influencia de agentes externos pueden hacer descarrilar fácilmente los progresos realizados. Superar estos retos requiere un compromiso sostenido de todas las partes interesadas, un enfoque en los intereses comunes y la voluntad de dar prioridad al diálogo y al compromiso sobre la confrontación y la política de suma cero. El papel de la sociedad civil, iniciativas de base para la paz y la reconciliación. Si bien los gobiernos y las organizaciones internacionales desempeñan un papel importante en la promoción de la paz, los verdaderos agentes del cambio suelen surgir de la propia sociedad civil. Las organizaciones de base, que a menudo trabajan de forma discreta y con recursos limitados, están tendiendo puentes de entendimiento, desafiando las narrativas divisorias y fomentando una cultura de paz desde la base. Un futuro de prosperidad compartida. Aprovechando el potencial de cooperación económica y desarrollo. Si bien gran parte de la atención en los Balcanes occidentales se ha centrado en la reconciliación política y la seguridad, el desarrollo económico y la prosperidad compartida son igualmente cruciales para construir una paz sostenible. La región, a pesar de sus desafíos, posee un importante potencial económico sin explotar
con una población joven y dinámica, una ubicación estratégica en la encrucijada de Europa y una gran riqueza de recursos naturales y culturales. Sin embargo, para liberar este potencial, es necesario superar las divisiones profundamente arraigadas, fomentar una mayor cooperación económica y atraer inversión extranjera. La integración económica regional, siguiendo el modelo del mercado único de la Unión Europea, podría generar un crecimiento significativo al eliminar las barreras comerciales, armonizar las normativas y facilitar la libre circulación de mercancías, servicios y personas. La inversión en educación, especialmente en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, CTIM, es crucial para dotar a los jóvenes de las competencias que necesitan para competir en la economía global. Crear un entorno empresarial más favorable, caracterizado por la transparencia, la previsibilidad y el Estado de Derecho, es esencial para atraer inversión extranjera directa y fomentar la innovación y el espíritu empresarial. Al abrazar un futuro de prosperidad compartida, los Balcanes occidentales pueden liberarse del ciclo de conflicto y subdesarrollo que ha asolado la región durante demasiado tiempo. La cooperación económica, impulsada por la innovación, la inversión y un compromiso compartido con un futuro mejor, ofrece la vía más sostenible hacia una paz, una estabilidad y una reconciliación duraderas. Ecos del pasado, esperanzas para el futuro, el legado perdurable de las guerras yugoslavas. Los ecos de las guerras yugoslavas aún resuenan en los Balcanes, un crudo recordatorio del devastador coste humano de la división y el conflicto. Las imágenes de ciudades destrozadas, las historias de pérdidas inimaginables y las cicatrices grabadas en el paisaje son un solemne testimonio de la fragilidad de la paz y del perdurable legado de odio y violencia. Las historias de Croacia y Serbia, eternamente entrelazadas por su pasado común, ofrecen una conmovedora lente a través de la cual examinar las complejidades de la reconstrucción posconflicto, los retos de la reconciliación y la esperanza perdurable de un futuro mejor. A pesar de los progresos realizados en las décadas transcurridas desde que se silenciaran las armas, las heridas del pasado siguen abiertas. El estatus sin resolver de Kosovo, el dolor persistente del desplazamiento y la pérdida, y la lucha por la justicia y la rendición de cuentas, son recordatorios constantes de la fragilidad de la paz. Los ecos del pasado susurran advertencias contra la autocomplacencia, instando a la vigilancia contra las fuerzas de la división y el odio que tan fácilmente pueden reavivar las llamas del conflicto. Sin embargo, entre las ruinas y los recuerdos hay destellos de esperanza, testimonios de la resistencia del espíritu humano y del poder imperecedero de la reconciliación. Las generaciones más jóvenes, menos atadas a los conflictos del pasado, ofrecen una nueva perspectiva que abraza el diálogo, la cooperación y una visión compartida de un futuro mejor. Su energía, su idealismo y su determinación por liberarse de las cadenas de la historia inspiran la esperanza de que un camino diferente es posible. El largo camino hacia la reconciliación. Abrazar el diálogo, el perdón y una visión compartida. El camino hacia la reconciliación es largo y arduo, pavimentado con el difícil trabajo de afrontar verdades dolorosas, reconocer los errores del pasado y buscar el perdón. Es un viaje que exige valentía, compasión y un compromiso inquebrantable con el diálogo y la comprensión. Para Croacia y Serbia, este viaje implica reconocer el sufrimiento infligido a ambos lados, desafiar las narrativas nacionalistas que perpetúan la división y fomentar una visión compartida de un futuro basado en la cooperación y el respeto mutuo. El perdón, a menudo malinterpretado como una forma de condonar las atrocidades del pasado, no consiste en olvidar o minimizar el dolor infligido. Más bien se trata de liberar el control del odio y el resentimiento, permitiendo la posibilidad de curar y seguir adelante. El perdón, aunque profundamente personal y a menudo terriblemente difícil, es esencial para romper el ciclo de la violencia y crear una sociedad más justa y compasiva. Construir un futuro compartido requiere algo más que la ausencia de conflicto. Exige cultivar activamente una cultura de paz que celebre la diversidad, promueva la tolerancia y valore el diálogo por encima de la división. Esto implica invertir en una educación que enseñe el pensamiento crítico, la empatía y una comprensión matizada de la historia. También requiere la promoción de programas de intercambio cultural que tiendan puentes,
fomenten el entendimiento y celebren la riqueza del patrimonio común. Una llamada a la acción. Invertir en la paz. Empoderar a la juventud y construir un futuro mejor para los Balcanes. El futuro de los Balcanes no reside en habitar las sombras del pasado, sino en forjar activamente un futuro definido por la paz, la cooperación y la prosperidad compartida. Esto requiere un esfuerzo colectivo que trascienda las divisiones políticas, empodere a la sociedad civil e invierta en el potencial de la próxima generación. Es una llamada a la acción para que los líderes, los ciudadanos y los socios internacionales den prioridad a la consolidación de la paz. Invertir en la paz significa algo más que prevenir el estallido de la violencia. Requiere abordar las causas profundas del conflicto. El empoderamiento de la juventud es primordial para construir una paz sostenible. Los jóvenes tienen el poder de transformar sus sociedades. Invertir en su educación y proporcionarles oportunidades económicas son esenciales. El camino hacia un futuro mejor para los Balcanes será largo y difícil, pero es un camino que merece la pena recorrer. Abrazando los principios del diálogo, el perdón y la cooperación, invirtiendo en la paz y empoderando a la juventud. Croacia, Serbia y el resto de la región pueden superar los legados del pasado y construir un futuro definido por la esperanza. Si te ha gustado este vídeo, ¿por qué no le das un like? Tus likes son la brújula que nos guía en la creación de contenido que te encantan. Y si ya formas parte de nuestra querida comunidad, gracias. Si eres nuevo aquí y has encontrado valor en este video, considera unirte a la familia. Pulsa el botón de suscripción y el icono de campana para no perderte nunca una nueva exploración de un nuevo video.